Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y especialista en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, impugnaciones o reclamaciones de altas médicas que consideremos indebidas, reclamación de indemnizaciones y recargos derivados de accidentes de trabajo y en general cualquier asunto relacionado con reclamaciones frente a la seguridad social y de tipo laboral. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una cuestión algo diferente a lo que hacemos normalmente en nuestros vídeos, en nuestro canal. Y lo que vamos a explicar es si es necesario o no un abogado para reclamar una pensión de incapacidad permanente. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho en la introducción del vídeo, queremos hablar o queremos al menos comentar si es o no necesario la utilización o los servicios jurídicos de un abogado a la hora de reclamar una pensión de incapacidad permanente. En primer lugar, tenemos que aclarar varios conceptos. Cuando se va a reclamar una pensión de incapacidad permanente, hay dos fases bien diferenciadas. Una fase es la vía administrativa y otra fase es la vía judicial. En la vía administrativa incluimos aspectos tales como la petición de la propia incapacidad permanente, la tramitación previa de un proceso de baja laboral que al final culmina en una propuesta de incapacidad permanente, bien a instancias de la Seguridad Social, del INS, o bien a instancias del propio trabajador. Una vez que se hace esa propuesta o esa petición de incapacidad permanente, se produce un reconocimiento médico por los servicios de inspección del INS para valorar si nos correspondería o no esa incapacidad, emitiendo la correspondiente resolución administrativa donde se reconoce o se deniega la situación de incapacidad permanente. Frente a esa resolución, si no estamos de acuerdo con la misma, hay que presentar una reclamación previa en vía administrativa, que es un escrito donde se tiene que explicar los motivos por los que no estamos de acuerdo con esa resolución, fundándola en derecho y en argumentos jurídicos y médicos adecuados. Una vez que esa fase se ha superado, es decir, que se ha presentado esa reclamación previa y se ha resuelto contraria a nuestros intereses, tenemos que acudir a la vía judicial, presentando una demanda ante el juzgado de lo social correspondiente, donde se tramitará un proceso de este tipo judicial que culminará en una sentencia, que incluso esa sentencia podría ser objeto de un posterior recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad autónoma. Esas son las dos fases fundamentales, una fase administrativa y una fase judicial. En la fase administrativa, la intervención de un abogado no es obligatoria. El interesado puede hacer toda la tramitación por sí mismo. Sin embargo, en la vía judicial, aunque en la primera fase podríamos decir que tampoco es obligatoria desde el punto de vista estrictamente jurídico, desde luego desde el punto de vista práctico es totalmente necesaria. Es más, nosotros, desde nuestra experiencia profesional de más de 25 años defendiendo asuntos de este tipo, podemos decir que la mayor parte de las reclamaciones que se pueden perder luego en vía judicial es por no haberlas planteado bien en vía administrativa. Si en vía administrativa, sobre todo a la hora de presentar el caso ante el tribunal médico que nos va a valorar y posteriormente, si no se hace bien o no se plantea bien una reclamación previa administrativa, previa a la vía judicial, las posibilidades de conseguir éxito en un posterior proceso judicial no son muy buenas, ni incluso aunque luego contemos con un abogado. Si ya hemos estropeado el asunto en vía administrativa, difícilmente vamos a poder reconducirlo en vía judicial. Por eso tenemos que saber que el interesado en vía administrativa puede tramitar el asunto totalmente sin necesidad de un abogado, pero bajo nuestro punto de vista eso es un error importantísimo. La intervención de un abogado experto en este tipo de reclamaciones desde el inicio de la reclamación hasta su finalización garantiza al interesado que va a tener en todo momento una defensa adecuada a su caso en concreto. Si no, si el abogado interviene en fechas ya donde no pueda arreglar los problemas que se han podido cometer antes,
difícilmente vamos a tener éxito en nuestra reclamación. Por eso, las personas que nos preguntan, ¿pero me hace falta un abogado para pedir la incapacidad? Pues no, mire usted, puede pedirla usted directamente. No necesita ningún abogado. Pero le aconsejo que utilice un abogado o otro profesional, graduado social, una persona que sea experta en este tipo de reclamaciones. Se juega mucho usted en esta reclamación. Se juega una pensión, se juega además el poder seguir viviendo adecuadamente, sobreviviendo económicamente, porque normalmente, siempre podríamos decir, las personas que se ven abocadas a solicitar una pensión es que no pueden trabajar. Y si no pueden trabajar, no pueden obtener ingresos. Y su única posibilidad de subsistencia, la mayoría de las veces, pasa por obtener una pensión. Pues asesórese desde el principio, no lo deje todo a la aventura o al azar. Si no se asesora convenientemente y no se deja guiar por personal especializado en este tipo de casos, desde el principio hasta el final, se reducen las posibilidades de éxito. Por eso, en conclusión, no es necesario la intervención de un abogado en fase administrativa, sí lo es en fase judicial, sin lugar a dudas. Entendemos que las personas no pueden, que no conozca derecho, no puede redactar una demanda, presentarla, ir a juicio, defenderla. Hace falta un abogado indiscutiblemente, y para los recursos, por supuesto, es que además para los recursos la ley lo prevé específicamente, y por ello entendemos que como consejo, como recomendación desde nuestra experiencia, usted, antes de incluso iniciar la reclamación en vía administrativa, asesórese convenientemente con un abogado o especialista en reclamación de pensiones de incapacidad. Sin más, espero que el vídeo le haya gustado y hasta el siguiente vídeo.